Hay un momento silencioso, casi imperceptible, donde el juego emocional cambia por completo. Ya no hay mensajes, no hay llamadas, no hay ese intento desesperado de mantener viva la conexión, solo queda el silencio. Y en ese silencio, algo poderoso empieza a ocurrir. Al principio, uno de los dos espera, mira el teléfono, revisa las redes, busca alguna señal de vida. Pero luego, cuando ambos se dan cuenta de que nadie va a moverse primero, comienza un nuevo tipo de vínculo, el del desapego. Es ahí donde la mente empieza a revelar lo que el corazón todavía niega, porque el silencio no es vacío, es lenguaje. Dice más que 1000 palabras y pone a prueba lo que antes se disfrazaba de amor. Muchos confunden ese silencio con indiferencia, pero en realidad es un espejo que muestra el valor de cada uno. ¿Quién necesitaba? ¿Quién se necesitaba? ¿Y quién ya aprendió a soltar? Hoy quiero explicarte lo que sucede psicológicamente cuando ambos dejan de contactarse. Porque lo que ocurre a partir de ese momento no es casualidad, es crecimiento. Y antes de empezar, quiero que dejes en los comentarios una frase que te recuerde tu propio valor. El silencio también es una respuesta. Quiero leerlo para que quede grabado, no solo en la pantalla, sino en tu mente. 1. El silencio reordena la balanza. Cuando ambos callan, el equilibrio emocional vuelve a su centro. En toda relación, consciente o no, suele existir una danza desigual. Uno busca, el otro se deja buscar. Uno entrega, el otro recibe. Y aunque parezca natural, esa asimetría desgasta, agota, consume lentamente el amor propio. Cuando el flujo de contacto se interrumpe, cuando ambos deciden no escribir, no insistir, no perseguir, algo profundamente psicológico ocurre, el poder se redistribuye. Lo que antes giraba en torno a la validación del otro, comienza a girar en torno al propio valor. Y ese cambio, aunque silencioso, marca un antes y un después. Desde la psicología emocional, ese instante en el que nadie da el primer paso es un punto de inflexión. Es la ruptura del ciclo del refuerzo intermitente, ese mecanismo en el que una parte se mantiene enganchada a migajas de atención. Cuando esa fuente se detiene, el cerebro entra en una especie de desintoxicación emocional. Al principio duele, sí, porque el estímulo desaparece, pero lo que parece vacío es, en realidad, espacio para sanar. Y ese silencio, aunque parezca frío, está lleno de aprendizaje. En ese escenario, el que solía dar de más empieza a reencontrarse con su energía. Deja de invertir en lo que no da retorno y comprende que el amor, para ser sano, necesita equilibrio. Quien estaba acostumbrado a recibir sin esfuerzo, en cambio, siente por primera vez el peso de su propia pasividad, porque el silencio desnuda la dinámica oculta. ¿Quién sostenía la relación y quién simplemente se beneficiaba de ella? Esa conciencia es incómoda, pero también liberadora. El silencio, desde la mirada terapéutica, no destruye lo que era real, lo depura. Elimina la ilusión de control, el juego de poder, las expectativas disfrazadas de afecto. Cada uno se ve obligado a observar sus emociones sin el ruido del otro. Y en esa quietud emergen verdades que antes no se querían ver. A veces uno descubre que no extraña a la persona, sino a la costumbre de estar en contacto. Otras entiende que no era amor lo que lo ataba, sino miedo a soltar. Cuando el intercambio cesa, también cesa la manipulación emocional. Nadie puede sostener un vínculo basado en el impulso si el otro no responde. Entonces, la balanza se equilibra. Lo que antes era dependencia se transforma en autonomía. La falta de mensajes se vuelve una prueba de fortaleza interior. Quien logra resistir el impulso de romper el silencio, empieza a dominar su mente y a sanar su apego. No se trata de ganar o perder, se trata de recuperar dignidad. Y es precisamente ahí donde el juego cambia, porque cuando el silencio se instala y ambos lo respetan, las máscaras caen. Se revela la esencia. El que amaba de verdad sigue presente emocionalmente, aunque en calma. El que solo buscaba validación se pierde en su propio ruido. El silencio reordena, limpia y reubica. No destruye vínculos, los redefine. Y cuando se supera la necesidad de contacto constante, nace algo más poderoso.
la libertad emocional. 2. El cerebro entra en fase de retiro. Cuando la comunicación se corta, el cerebro entra en una especie de abstinencia emocional. Esa persona con la que hablabas constantemente, sus mensajes, su voz, sus gestos, se habían convertido en pequeñas dosis de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Cada interacción, por mínima que fuera, reforzaba un circuito de dependencia emocional. Cuando esa fuente de estímulo desaparece, el sistema de recompensa se apaga y el cerebro interpreta esa ausencia como pérdida. Es por eso que sientes inquietud, ansiedad, insomnio o el impulso casi automático de revisar el teléfono una y otra vez. No estás loca ni débil, estás atravesando un proceso químico, una verdadera desintoxicación afectiva. Desde la neuropsicología, se sabe que los vínculos afectivos activan las mismas áreas cerebrales que las adicciones. Por eso cuando de repente se interrumpe el contacto, el cerebro busca desesperadamente el estímulo perdido. Quiere recuperar la dosis de afecto, validación o atención que lo mantenía regulado. Pero si logras resistir el impulso de escribir, de buscar, de romper el silencio, algo poderoso sucede. El cerebro empieza a reconfigurarse. Es como si poco a poco aprendiera a encontrar placer en la calma y no en la presencia constante del otro. Ese es el punto exacto donde comienza tu libertad emocional. La resistencia a ese primer impulso es el desafío más grande, porque el cerebro confunde el silencio con rechazo. Sin embargo, el silencio no es castigo, es terapia. Es el equivalente psicológico a cerrar una herida para que cicatrice. En esa pausa, tus emociones dejan de depender del vaivén externo y comienzan a autorregularse. Empiezas a sentir que puedes respirar sin necesitar la validación del otro. Dejas de asociar el bienestar con la atención recibida y lo conectas por primera vez con la paz interior. A medida que avanzas en ese proceso, la ansiedad inicial se transforma en serenidad. Empiezas a disfrutar del silencio, no como ausencia, sino como presencia de ti mismo. El cerebro deja de buscar estímulo y empieza a buscar equilibrio. Ese cambio químico tiene una correspondencia emocional. Dejas de esperar y comienzas a observar. Ya no hay necesidad de correr detrás del mensaje, del llamado, de la señal. Hay una sensación profunda de recuperación del control interno. Y es ahí cuando se produce la verdadera reprogramación emocional. Dejas de necesitar para empezar a elegir. Ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no te mueves por miedo a perder, sino por deseo de mantener tu bienestar. El silencio se convierte entonces en tu maestro. Te enseña que el amor sano no debería doler ni ser un estímulo que te agote. Te recuerda que puedes sentir plenitud sin estar en constante contacto con alguien. El resultado final de esta fase es una mente que ha aprendido a no depender. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Lo que antes te perturbaba, ya no te mueve. Lo que antes te desesperaba, ahora te da paz. Porque la ausencia deja de doler cuando te das cuenta de que la presencia más importante siempre ha sido la tuya. 3. Quien más dependía, empieza a despertar. Cuando ambos callan, la persona que más buscaba, que más insistía, que más sostenía la relación, atraviesa una especie de sacudida emocional. Siente una pérdida profunda, porque se rompe la rutina afectiva que mantenía vivo el vínculo. Pero junto a esa pérdida emerge algo inesperado: alivio. Es el alivio de no tener que estar constantemente sosteniendo algo que el otro no estaba dispuesto a sostener. Es el alivio de poder descansar de la lucha por ser visto, valorado o elegido. Ese contraste entre la ausencia de contacto y la presencia de calma marca el inicio del verdadero despertar emocional. Desde la psicología del apego, este es el momento donde el patrón se rompe. El cerebro deja de asociar amor con sacrificio. La persona que antes sentía que debía darlo todo para ser querida, comienza a entender que el amor no se demuestra desde el desgaste. Empieza a percibir que la reciprocidad no se pide, se siente. Y ese darse cuenta, aunque duela, es un signo claro de madurez emocional. Porque cuando dejas de rogar por atención, lo que estás haciendo en realidad es recuperar tu dignidad. A medida que ese proceso avanza, la persona que antes dependía
empieza a experimentar algo nuevo: equilibrio. Ya no siente la urgencia de revisar si el otro volvió, si respondió, si se dio cuenta de lo que perdió. El foco cambia. Deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Se pregunta: ¿qué necesito yo? ¿Qué merezco? Y esas preguntas, aunque sencillas, tienen un poder transformador, porque donde antes había ansiedad, ahora hay conciencia. Donde antes había miedo, ahora hay fuerza. En ese punto, el silencio deja de ser un vacío y se convierte en una forma de comunicación. Comunica madurez, respeto y desapego sano. Ya no es el no te busco para castigarte, sino el no te busco porque me estoy encontrando a mí. Es la diferencia entre huir y sanar. Cuando el otro nota ese cambio, cuando percibe que tu silencio no es venganza sino evolución, su percepción también cambia. Dejas de ser la persona disponible todo el tiempo y te conviertes en alguien que inspira respeto. Ese cambio de energía genera un efecto psicológico inverso. Quien antes se sentía en control, ahora se siente desconcertado. Ya no tiene el poder de alterar tus emociones. Ya no sabe qué esperar de ti. Y eso lo enfrenta con su propio vacío, con su propia necesidad. Lo que antes era un juego de poder se convierte en una lección de equilibrio, porque el silencio que nace del amor propio no destruye, educa. Y ahí está el verdadero aprendizaje. El silencio no castiga, enseña a valorar la reciprocidad, a distinguir entre amor y dependencia, y a reconocer que la verdadera conexión nunca se impone. Quien aprende a estar en paz sin el otro, deja de ser controlable, deja de ser predecible, se vuelve emocionalmente libre. Y la libertad, en el amor, no espanta, atrae, porque no hay nada más seductor que alguien que no te necesita, pero aún así te elige. 4. El orgullo cae y la verdad emerge. Cuando ambos dejan de contactarse, el orgullo pierde su propósito. Ese impulso de esperar quién da el primer paso se disuelve y lo que queda es algo mucho más honesto, la emoción desnuda, sin estrategias. El silencio tiene la capacidad de quitar las máscaras. Es un espejo que no juzga, pero que muestra. Muestra si de verdad extrañas a la persona o si simplemente extrañas el rol que jugabas en su vida. Porque muchas veces lo que duele no es la ausencia del otro, sino la pérdida de tu propio papel dentro de la historia. El orgullo es un mecanismo de defensa del ego. Nos hace creer que mantener la distancia es ganar, cuando en realidad puede ser una forma de evitar mirarnos por dentro. Pero cuando ambos callan, ese juego pierde fuerza. Ya no hay estímulo, no hay validación, no hay competencia. Entonces, la mente empieza a soltar la necesidad de tener razón y el corazón comienza a preguntar ¿qué sentía realmente? Esa pregunta, aunque duela, es profundamente liberadora. En psicología emocional, este proceso es un reencuadre, reinterpretar lo vivido desde una perspectiva más consciente. Ya no se trata de quién falló o quién se fue primero, sino de qué aprendiste de esa experiencia. Empiezas a ver la historia no como una pérdida, sino como un ciclo que te preparó para amar con más madurez. Y eso es crecimiento, transformar el dolor en comprensión. El silencio en ese punto se convierte en un filtro de verdad. Si lo que había entre ambos era puro ego, el vínculo se desvanece. Pero si había amor auténtico, el silencio no lo destruye, lo purifica, lo deja libre de necesidad, de orgullo, de miedo. El amor verdadero no necesita gritar para existir, puede permanecer en calma incluso a la distancia. Y lo más revelador ocurre cuando decides no volver por vacío, sino porque entiendes que tu valor no depende de ser elegido. Tal vez sigas amando, pero eliges hacerlo desde la libertad, porque el silencio te enseñó algo esencial. El amor que nace desde el ego se agota, el que nace desde la conciencia trasciende. 5. El que sabe esperar, gana calma. En una sociedad donde todo es inmediato, esperar parece un acto de debilidad, pero emocionalmente es una de las mayores demostraciones de fortaleza. Cuando puedes resistir el impulso de escribir, de reclamar, de pedir atención, no estás perdiendo el control,
lo estás recuperando. El silencio consciente no es pasividad, es poder interior. Es la decisión de no alimentar un vínculo desde la ansiedad, sino desde la serenidad. Muchos creen que quien no busca, pierde. Pero quien sabe esperar sin desesperar, en realidad está ganando algo mucho más valioso: la paz emocional. Porque la verdadera victoria no está en recibir una respuesta, sino en mantener tu equilibrio cuando el otro se aleja. Esa calma no se logra de un día para otro, se entrena. Es un músculo emocional que se fortalece cada vez que eliges no actuar por impulso. La psicología emocional lo llama tolerancia a la frustración, la capacidad de permanecer en el presente sin intentar controlar lo que no depende de ti. Cuando dominas eso, tu autoestima se vuelve sólida, dejas de necesitar validación externa y te conviertes en tu propia fuente de estabilidad. Esa serenidad, lejos de apagar tu energía, te vuelve más magnética, porque lo que más atrae no es la urgencia, sino la seguridad de quien no teme al silencio. Cuando puedes estar sin contacto y seguir en paz, proyectas una presencia poderosa. Sin decir una palabra, comunicas madurez, respeto y autocontrol. En lugar de enviar mensajes para llenar el vacío, permites que el otro sienta tu ausencia con dignidad. Y esa es una de las formas más profundas de comunicación. El silencio que no busca manipular, sino marcar límites. El silencio, entonces, se transforma en un lenguaje emocional. Dice sin decir, estoy bien, incluso sin ti. Y ese mensaje, cuando proviene desde la calma, tiene una fuerza que ninguna palabra puede igualar, porque el amor, cuando se vive desde la conciencia, no necesita ruido para hacerse sentir. Por eso, quien sabe esperar no pierde tiempo, gana serenidad. Y esa serenidad es lo que al final cambia el juego. Porque el amor no florece donde hay ansiedad, sino donde hay espacio para respirar. Y el silencio es ese espacio. 6. Cuando nadie escribe, el que ama de verdad regresa. Cuando ambos callan, el tiempo se convierte en el gran revelador. Lo que parecía un juego de orgullo se transforma poco a poco en un proceso de depuración emocional. Al principio, el silencio incomoda, luego enseña. Y con el paso de los días, el alma empieza a distinguir entre lo que era necesidad y lo que era amor. Si lo que sentías era dependencia, el silencio la asfixia. Pero si lo que había era amor auténtico, ese mismo silencio lo fortalece. Porque el amor genuino no necesita contacto constante para existir, solo necesita verdad. Cuando nadie escribe, quien ama de verdad regresa. Pero no desde el miedo a perderte, sino desde la elección consciente de compartir. Esa es una diferencia abismal. En psicología del apego, ese punto marca el tránsito del apego ansioso al vínculo seguro. Ya no buscas al otro para calmar tu ansiedad, sino porque deseas construir desde la calma. El amor que sobrevive al silencio es el que se purifica en la ausencia, no el que se desespera en la distancia. El silencio tiene la virtud de poner a prueba las motivaciones reales. Si lo que sostenía la conexión era la costumbre o la necesidad de atención, el vínculo se disuelve sin resistencia. Pero si lo que había era un sentimiento genuino, el silencio no lo apaga, lo decanta, lo transforma en algo más consciente, más sereno, más profundo. El amor verdadero no teme los espacios vacíos, porque confía en su propia raíz. Sabe que, si algo está destinado a quedarse, no necesita persecución, solo autenticidad. Durante ese tiempo sin contacto, ambos ganan algo invaluable: claridad. Uno comprende qué lugar ocupaba el otro en su mundo emocional. El silencio muestra si se trataba de amor o de apego, de ternura o de necesidad. Y cuando la mente se aquieta, el corazón finalmente puede hablar sin ruido. Tal vez no vuelvas a escribir, o tal vez sí, pero si lo haces, será desde un lugar más sabio. Ya no para llenar un vacío, sino para compartir plenitud. Y es ahí donde todo cambia. Si llega el reencuentro, ya no será desde la urgencia de volver a lo mismo, sino desde el deseo de crear algo nuevo, sin máscaras, sin juegos, sin expectativas desmedidas. El amor que regresa después del silencio no busca continuidad, busca evolución. Es el tipo de amor que no exige, sino que ofrece, que no reclama presencia,
sino que agradece coincidencias. Porque el amor sano no teme al silencio, lo respeta, lo entiende y lo atraviesa con conciencia. No busca vencerlo, sino aprender de él. El silencio separa lo ilusorio de lo real, lo temporal de lo esencial, y cuando ambos lo atraviesan con madurez, dejan de jugar para empezar a amar. El juego cambia, sí, pero esta